Se debería sonar el aire acondicionado para que funcione. Ya. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Estoy sumamente contento porque se repite un invitado espectacular de la primera temporada. Después de tanto que lo pidieron, se trata de Santiago Alaman, que estamos muy contentos de traerlo aquí. Pero antes de comenzar, te quiero pedir 15 segundos para que veas quién hace posible este podcast. Muchas gracias a Euroinmobiliaria por ayudarnos a hacer este podcast posible. ¿Qué es Euroinmobiliaria? Básicamente es una inmobiliaria que construye edificios tanto para vivienda personal como de inversión, principalmente para inversión. De hecho, a mí me gusta muchísimo, he invertido en proyectos de ellos y te recomiendo que lo visites. El link está ahí abajo, conócelos. Como siempre, la inversión tienes que estudiar antes de invertir, pero check porque están a favor de la educación financiera y están apoyando esta iniciativa, y check porque tienen un producto de inversión bastante acabado. Así que genial. Ya estamos de vuelta y ahora sí que sí. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente, Francisco. Estoy súper contento de poder ser parte de este podcast que a mí me encanta, lo escucho bastante. Entonces es como rico volver a aparecer y estar contigo aquí. ¿Te escuchas a ti mismo en el podcast? A veces. Pero muy raro, ¿no? Como que uno no se siente cómodo escuchándose uno mismo. A veces uno tiene que como cambiar la voz para pensar que es alguien que te va a enseñar algo. Y ver el video peor todavía. Pero bueno, ¿por qué está Santiago acá? Porque en el primer capítulo, en la primera temporada, cuando lo invitamos, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a visitar ese capítulo. Un poquito le sacamos el jugo a Santiago, lo estrujamos hasta entender quién era, cómo partió, cuáles son los resúmenes del libro que hace. Él tiene un podcast extraordinario que se llama Elemental Podcast, que a mí me ayudó mucho en una época de mi vida. Y hoy día estamos en otra parada. Más que hablar de cómo originó y cómo también alcanzó ya un cierto número de paz financiera en sus finanzas, vamos a hablar de productividad. Un tema que yo he visto que le ha estado dando duro y que es sumamente importante. Entonces, háblanos un poquito de eso, Santiago. ¿En qué estáis con esto? Estoy muy contento de hablar de productividad hoy día porque la productividad es una cosa que creo que como que toca todas las áreas de nuestra vida. Al final del día, ser más productivo es ser capaz de hacer más en la misma cantidad de horas que hacías antes. Entonces, si todos tenemos 24 horas del día, qué rico es poder decir, si yo soy productivo voy a tener una hora más para. Y no necesariamente una hora más para trabajar. Puede ser una hora más para estar con tu familia, para estar con tus amigos. Imagina, por ejemplo, ¿qué harías si tuvieras una hora más al día durante una semana? Chuta, 7 horas más en una semana pueden ser casi literalmente un día entero más. Y qué rico, por ejemplo, que esa hora adicional se la dedicas, por ejemplo, en tu caso, a tu hijo. Y vas a tu casa, llegas una hora más temprano porque fuiste súper productivo en el trabajo y dices, mira, voy a estar una hora más con tu caso, con Huguito. Chuta, es muy distinta la percepción de lo que puede ser tu semana, tu mes, tu año, si tuvieses un poquitito en mente como esto de ir produciendo más en la misma cantidad o incluso menos cantidad de tiempo. Entonces eso me ha llevado un poco como a como mi estilo, digamos, a estudiar al respecto, y me he leído millones de libros. De hecho, estoy leyendo aquí un libro de productividad, ¿Cómo curiosamente, que se llama Trabajo Profundo, de Cal Newport, por si alguno lo quiere leer. Son libros bien interesantes donde un poco como que la premisa de la productividad es cómo eres capaz de, en la misma cantidad de tiempo, hacer más. Y eso tiene trucos, y eso tiene formas de hacerse, y eso tiene estrategias, tiene principios, y están muy ligadas también al mundo de los emprendedores, de los empresarios, del dinero en general. Porque si tú lo pensáis, una de las personas que habitualmente se siente más como ahorcada por el tiempo son los emprendedores. Son los trabajadores de alto nivel, son las personas que están en lugares gerenciales. Esas personas siempre se sienten... Están sin tiempo. Ahogados sin tiempo. Sí, siempre dicen que están sin tiempo en el fondo. Entonces, si empiezas a estudiarlo, es maravilloso. Mira, aquí quiero entrar al tiro de 3 temas interesantes que se me ocurrieron mientras estabas hablando. O sea, primero, uno, el tema de ser productivo en tu propio trabajo, que me imagino que muchas veces uno podría decir, oye, esto me va a dar más horas, pero quiero hablar del tema de qué pasa si no te dan más horas. O sea, el concepto de como, oye, soy súper productivo, logré hacer mi pega en 4 horas. Sí, pero te tienes que quedar las 9 horas reglamentarias, por decir algo. Sí. Ese es un tema. ¿Qué hacer ahí? Bueno, yo me imagino que uno... la respuesta está, en mi caso por lo menos, cuando me volví más productivo, empecé a ganar más plata. Entonces, no podía salirme del tiempo, pero sí aumentaron mis ingresos para tener más tiempo libre en las otras horas. Esa es una pregunta. La otra pregunta es... ¿Ser más productivo siempre es relacionado al trabajo o uno puede ser en otro tipo de actividades más productivo? Y
la tercera pregunta te lo voy a dejar para más ratito, para que todos enganchen también acá. Para que todos quieran esperando la segunda parte del podcast. Vean 6 minutos más. Mira, en realidad el tema de la productividad en el trabajo es bien interesante, sobre todo cuando tú dices que tienes como un horario preestablecido. El típico caso acá en Chile es la persona que trabaja de 9 a 6 y tiene que marcar hora. Tiene que poner el dedo en el huellero o firmar el libro asistencia. Entonces, es bien interesante porque la productividad al final del día es una mezcla entre varias cosas. Es una mezcla, por ejemplo, entre tiempo, atención, energía y motivación. Y voy a ir destilando un poco estas cosas, pero a grandes rasgos, por ejemplo, una persona que tiene mucho tiempo disponible durante el día, de 9 a 6, pero por ejemplo no tiene energía, durmió mal en la noche, no comió bien, lleva muchos días trabajando mucho y está cansado, por mucho que tenga las mismas 9, 8 horas laborales, no va a ser capaz de producir la misma cantidad de cosas en la misma cantidad de tiempo porque hay un elemento que es la energía que está débil. Entonces muchas veces la productividad tiene pequeños tips, como, aunque suene súper estúpido, duerme bien la noche anterior, o come razonablemente bien, o haz ejercicio para tener energía. Pero hay veces que tú tienes el tiempo, tienes la energía, pero no tienes la atención. Y el ejemplo típico es cuando tú estás trabajando, estás con el computador al frente y de repente el computador empieza a tirar notificaciones. Y llegó un correo, y llegó un WhatsApp, y llegó una notificación de Instagram, y llegó un TikTok. Y de repente entraron por la puerta y te están pidiendo una reunión. Y te das cuenta que llevas 4 horas y constantemente cada como minuto y medio algo te robó la atención. Te saca del foco que tienes que robó la terminar. atención. Entonces es interesante porque ser productivo tiene que ir viendo con varios elementos. Y la atención, por ejemplo, es otro de ellos. Uno de los grandes trucos que he estado leyendo en este libro que está bien interesante tiene que ver con darte sesiones de trabajo profundo. ¿En qué consiste eso? Intenta tomar bloques de 45 minutos, 1 hora y literalmente poner en modo avión tu teléfono y ojalá cerrar la puerta que tengas o ponerte audífonos que te aíslen sonido y trabajar profundamente en una tarea concreta, ojalá de alto valor. Es impresionante y suena como súper obvio, intuitivo, pero cada vez se hace menos. Es muy raro. De hecho, yo mismo me pasa harto, los mismos chicos aquí del podcast lo saben, a veces yo les digo, por favor, invítenme, vengamos acá a esta sala, porque no he hecho nada en la semana, por ejemplo, relacionado al podcast, a qué sé yo, a buscar auspiciadores, si está viendo a alguien que quiere ser auspiciador, no, a buscar auspiciadores, a optimizar el podcast, a revisar los números, las métricas. ¿Y por qué? Porque día a día, como estoy moviéndome, buscando, no sé, me junto con personas emprendedores, estoy viendo mi emprendimiento, estoy sacando el libro, qué sé yo, siempre hay una excusa, siempre hay algo que lo dejo como para esto postergado. Y uno dirá, ya, entonces estoy haciendo todas esas otras cosas. Y al revés, pues, después me escriben los del libro que tampoco los pesco porque el libro siente que estoy con mucho tiempo en otro emprendimiento. Mis socios del emprendimiento, oye Francisco, ¿por qué estáis tanto tiempo en el libro, en el podcast? Porque hoy día estáis de 9 a 12, ya por lo menos ahora asignamos un horario. Y con eso quedo mucho más tranquilo. Oye, todos los lunes de 9 a 12 yo no existo para el resto de mi emprendimiento. Y eso sirvió mucho. Pero pasa más de lo que uno cree, o sea, por lo menos a mí, eso de dedicarse un tiempo, bueno, y el celular además, yo como soy medio influencer como que de verdad las notificaciones me afectan mucho, entonces yo estoy escribiendo cualquier cosa en el computador y llega un mensaje y yo todavía soy de los que leo y respondo todos los mensajes, no tengo un community manager y me gusta, me llegan 150 mensajes al día, entonces también es un tema. Bueno, y ahí volviendo un poco al origen de la pregunta es, ¿qué haces tú si habiendo pasado por tener o haber trabajado por tu tiempo, haber trabajado por tu energía, haber trabajado por tu atención, aún así estás ahí y tienes que marcar horas? Y ahí viene un poco el último elemento como de la ecuación de la productividad, que es la motivación. Lamentablemente, cuando estás en una pega de 9 a 6, en la cual eres muy productivo, pero no quieres estar ahí, normalmente lo que hace es que tu productividad se destruye, porque literalmente no tienes ganas de hacer cosas. Y si avanzas rápido y te quedan 3 horas, probablemente lo que vas a hacer es ver internet, ver Instagram, ver YouTube, hacer cualquier cosa menos trabajar y avanzar en la producción de valor. ¿Por qué? Porque la motivación no está intrínseca. Entonces ahí yo hago como una doble distinción. La primera como solución, y que es la más radical y que muchas veces no es tan realista, pero la primera solución al problema de estoy trabajando de 9 a 6, soy más productivo, me liberé 3 horas al día, es si es que no estás motivado por estar trabajando ahí y creando más valor para ese lugar, piensa genuinamente si es el lugar en el cual quieres estar o debes estar. Tal vez es el momento de empezar a mirar otras empresas.
Pero si esa opción no es realista, porque muchas No, hay veces personas no que lo no, es, no podéis nomás. yo soy un verdadero fan del concepto de tener un proyecto pasional. Tener algo, un pequeño emprendimiento, una cuestión artística, una cuestión, no sé, de dibujo, de música, lo que sea, que tú le dediques esas 2-3 horas. Porque si tu empleador ve que tú produces el valor que estás produciendo, no va a generar un problema para ti como empleado. Pero si es que en esas 2-3 horas eres capaz adicionalmente de, por ejemplo, escribir tu primer, bueno, en tu caso, escribir tu primer libro, avanzar algunas palabras, de repente no te vas a haber dado cuenta y van a haber pasado, no sé, un mes donde te sobraron 2-3 horas a la semana y avanzaste no sé cuántas páginas de tu libro. Entonces, tiene como dos soluciones. La primera solución al problema es, tal vez es el momento de empezar a mirar para el lado. Y si esa solución no es real, tal vez es el momento de pensar cuál puede ser tu un proyecto segundo pasional. proyecto en esas horas libres que tenéis por haber sido tan productivo el tiempo. Y hay veces que el proyecto pasional puede ser ni siquiera algo tan como formal como un libro. Tal vez puede ser No, cosas tuyas. llamar a tu familia o preguntarle a tus amigos cómo están o llamar a tu, no sé, a tus padres o lo que sea. Entonces, es súper interesante porque la gracia de la productividad no es generar más trabajo, es generar más disponibilidad de tiempo para hacer aquellas cosas que tú amas. Y eso es súper interesante porque la productividad yo también la divido en áreas. Los seres humanos tenemos áreas. Tú tienes un área familiar, tienes un área laboral, tienes un área física como de salud, tienes un área de finanzas personales y cada una de esas áreas requiere una cierta cantidad de horas en la semana. Y si de repente pasaste una semana donde literalmente no le dedicaste ni un solo segundo de tu día al área, por ejemplo, salud física, te vas a empezar a poner gordo, te vas a empezar a poner cansado, te va a costar dormir. Entonces, oye, hay que dedicarle un par de horitas a esto. Oye, si es que no llamas a tu familia durante toda una semana, te va a llegar la cuenta después de un rato y todos lo sabemos bien que si es que no haces, digamos, si no haces depósito diario en esa cuenta Hay que pasa regar, rojo. son plantitas que hay que regar. Hay que regar esas plantitas. Y la productividad tiene un poco de eso también, de identificar cuáles son las áreas de tu vida que quieres maximizar. No necesariamente para ganar más plata o no necesariamente para literalmente hacer más trabajo, sino tal vez para estas otras áreas. Y ahora, digamos las cosas como son, ser más productivo para el trabajo también es espectacular. Es súper bueno. Es que eso te iba a decir yo, que diste dos soluciones alternativas, que una es como ya, miremos en cambiarnos, que es una opción, y la otra que dijiste, obviamente, ocupar esas horas para proyectos personales. Pero también hay una tercera, creo yo, que es demostrar que tú puedes más, y mucho más de lo que te están asignando. Entonces, yo sé que a veces no es fácil, pero lo he visto, y lo he visto harto, en gente que de repente, no sé, pues le pagan un sueldo X, supongamos que sea para producir para no hacer números, pero y por eso le pagan, no sé, 8 gambas, 800.000 pesos para producir X cosas. Y el tipo produce el doble. Uno podría decir, deberían pagar el doble, no sabemos, porque ahí tendría que... No siempre está correlacionado. No siempre está correlacionado, pero si la persona está produciendo constantemente, pasan dos cosas. Uno, él comienza a brillar más, o sea, como cómo lo hace, ejemplo, los demás quieren ser parecidos a él, o lo odian también, pero por lo menos es un odio que tú sabes que viene de la envidia. De la envidia, no porque tú seas malo, sino que porque brillas más. Las personas que trabajan contigo quieren llevarte a donde se vayan. También pasa mucho eso, que hay gente que realmente o puedes crecer en tu empresa o incluso puede ser que, no sé, pues, al jefe lo echan o se va a otra empresa que le pagan mejor, y lo que va a hacer, obviamente, oye, yo trabajaba con esta máquina, compadre, te quiero en mi equipo. Sí. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas locas. Es como, oye, pero no quiero que seáis lo mismo, no, quiero que acá seáis, no sé, pues, mi co-aliado o segundo al mando o lo que sea. Y así empiezan a escalar las cosas. Muchas veces, no siempre la receta, pero es muy interesante. A mí me pasó básicamente cuando también comencé con esto, nunca lo hice desde el punto de vista de la productividad, pero cuando dije, oye, voy a empezar a salir a caminar, que ahora que lo pienso, me ayudó en mi estado físico en estar más sano, menos cansado ya. Voy a empezar a salir a caminar, voy a empezar a escuchar podcasts y audiolibros para entender más del mundo y dejar de ser tan yo. Y empecé también, le dije a mi socio en ese minuto, oye, ¿sabéis qué? Voy a empezar a trabajar en educación financiera, voy a meterle con Pino. Y me dijo, ya, me dio la oportunidad. En ese caso yo tuve, eso sí, 8 años de background y 8 años de trabajar la relación en mi empresa para poder tener un poquito más de libertad. Bueno, no sé si de eso me lo dieron al primer año. Si dijera, oye, quiero dejar de ser gerente comercial y hacer una cosa nueva, no. Pero la productividad que pasó, que es bonito, las ventas de la empresa aumentaron explosivamente.
en ese minuto, en ese año especialmente. Y yo indexé mis ingresos a las ventas de la empresa. No. O sea, en un año se duplicaron mis ingresos. Y sí me dio más tiempo, porque, y no solamente un tiempo de tiempo, porque yo pasaba mucho rato en mi casa cuestionando, como tratando de evadir realidad, jugando Play, sentado viendo tele, porque estaba como medio angustiado y uno busca como ya estoy chato, quiero tele. Fairflix, al tiro. Sí. Y te caes un rato viendo la serie, haciendo nada, pero para mí era como un desahogo del estrés, de estar pensando que tengo deudas, que no sé qué, cómo las pago, entonces, un escape. Y en vez de eso, cuando empecé a ahorrar, empecé a tener ahorro y todo, ya no me interesaba tanto hacer esas cosas. Al revés, como que, oye, tengo plata, ¿a dónde la invertimos? ¿Qué hacemos? Proyectemos. Entonces empiezan los pensamientos que tenía ya no eran, quiero escaparme para evadir estos temas, sino que es, oye, ahora me está empezando a ir mejor, puedo hacer cosas más entretenidas. Que eso también fue algo interesante que nunca lo relacioné a la productividad porque no era el tema que yo estaba viendo, pero debo decir que sí me hice más productivo. Si en 2 años invertí mejor, saqué un libro, emprendí, aumentaron mis ingresos el doble antes de que renunciara, y eso no pasó en 8 años anteriores. Yo te diría que la productividad es como un superpoder que tienen las personas, porque una persona más productiva es capaz de hacer más y crear más valor en la misma o menos cantidad de tiempo, y eso tiene una cantidad de externalidades positivas gigantescas, como en tu caso, por ejemplo, aumentar tus ingresos, o en los casos de otras personas, tener tiempo más disponible para su familia. Yo muchas veces digo, por ejemplo, una persona cuando tiene su primer hijo, tiene un desafío de que el tiempo que tenía disponible ya no es el mismo. No. Y tiene que ser capaz de rendir la misma cantidad o dar la misma cantidad de valor en la pega, y ser más productivo te genera ese superpoder. Entonces es súper valioso porque empiezas a notar ciertas cosas, hay pequeños tips como ganadores. Por ejemplo, hay muchos estudios que hablan de que las personas no son igualmente productivas a lo largo del día, y tiene mucho que ver con tu personalidad. Hay gente que es muchísimo más productiva desde las 7, 8 de la mañana hasta las 11, 12 del día. Hay otras personas que en la mañana están cansados, durmieron mal, no son tan productivas, y su fuerte activan es así, ¿eh? mediodía, 4 o 5 de la tarde. Y está el típico caso que todos hemos conocido, y tal vez muchos de ustedes son, Trabajando de noche. de que trabajan en la noche, y es divertido porque es como son las 10, 11 de la noche, y de repente es el momento de máxima productividad a las 11 de la noche, cuando nadie te contesta, nadie te manda un mensaje, nadie hace nada. Y es súper bonito porque si empiezas a identificar estos pequeños trucos, te empiezas a dar cuenta, ¿ya cuál de estos 3 soy yo? Empiezas a armar tu vida en torno a eso, y empiezas, por ejemplo, a armar tus calendarios. Tú pescas tu Google Calendar y lo empiezas a organizar en base a eso, y es impresionante lo que ese pequeño truco, ese pequeño tip puede hacer para ti. Y eso es muy, muy bonito porque te doy un ejemplo muy concreto. Yo me he dado cuenta que soy infinitamente más productivo en las mañanas que en las tardes. ¿Y eso en qué se ha traducido súper concretamente? En que he diseñado mis calendarios para que la mayor cantidad de reuniones que yo pueda tomar las tomo en las tardes, y la mayor cantidad de como trabajo concentrado lo intento poner en las mañanas. Y es súper intencional. Si tengo la opción de ofrecer, porque normalmente la oficina te dicen a qué hora puedes reunirte, y tú le puedes decir a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde. Yo tiendo a decir solo a las 5 de la tarde. De manera tarde, intentar forzar el calendario hacia la tarde, de las reuniones y cosas que requieren otro tipo de concentración. Sí, son más habilidades blandas, porque es una conversación, no tenés que estar ahí. Es distinto a tener una que reunión estar de vida o sentado. muerte, no sé, una reunión Sí. demasiado. O un podcast en la mañana. Pero en definitiva, el punto es como son pequeñas cosas que te van haciendo crear más valor y te van haciendo a ti sentirte más bien. Y también hay como un feedback muy positivo como con uno mismo. Se lo voy a notar, yo pongo a cualquier hora todos los días y de repente la agenda así, vuelta loca. Y aparte lo pongo en distintos, así como, tengo una reunión en no sé, distintos lugares. En Santiago Centro, y después pongo una hora después en Lo Barnechea. Sí. Y después digo, ¿cómo me voy? Y entonces voy tomando la reunión en el auto mientras manejo. No sé, el truco es bien interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que yo intento hacer, y lo que estamos haciendo con las redes sociales de intentar compartir más tips sobre productividad, es hacerte ese tipo de preguntas como, ok, ¿a qué hora ponemos las reuniones? O, por ejemplo, también, ¿cómo organizamos el calendario? Literalmente, ¿qué colores le pongo? O anoto las horas de almuerzo, no las anoto, las miro, ¿cuándo miro el calendario? ¿Lo miro una vez a la semana? ¿Lo miro todos los días? ¿Qué tipo de cosas van en un calendario? ¿Qué tipo de cosas van en un gestor de tareas? Y ese tipo de cuestiones son súper valiosas porque al final del día se terminan traduciendo en que empiezas a armar sistemas personales que te empujan a un nivel mucho más alto y que tienen como un costo de aprendizaje súper rápido.
Lo que tú acabas de decir. Yo sabéis que voy a probar a partir de mañana intentar coordinar todas las reuniones para En la un bloque, tarde. en el fondo. Sí. Oye, mira, oye, qué increíble. Y de repente llegas 2-3 semanas y te das dando cuenta que no perdiste horarios de traslado, no perdiste horarios de concentración profunda en la mañana. Y esas cosas hicieron que tuvieras más tiempo con tu familia. Entonces, yo veo mucho la productividad ligada a la generación de valor y a la generación de más dinero porque es directa la relación. Si tú generas más valor en tu vida, lo más probable es que, si es un tipo de valor que es apreciado por un tercero, va a generar dinero. Entonces, literalmente, te haces más rico a través de ser más productivo. Y eso también es una de las cosas más bonitas de la productividad porque son tips súper fáciles de aprender. A diferencia de, por ejemplo, las finanzas personales que a veces tienen desafíos como tengo que aprender de los distintos tipos de Sí, instrumentos a ver, financieros. quiero saber de TF, dónde Oye, aprendo, ¿dónde cómo aprendo, cómo lo hago? cuánto es la profundidad que tengo que aprender para que en verdad me empiece a ir bien en eso porque no entiendo nada, por ejemplo. Vean los cursos de Francisco si quieren aprender de eso, de hecho. Estas cosas son mucho más rápidas. Por ejemplo, lo que te acabamos de decir. O demos otro ejemplo concreto. Chuta, hay personas que no se han dado cuenta que a lo largo de un año o a lo largo de 10 años, las actividades son distintas. Veamos un ejemplo. Es mucho más probable de que en el hemisferio sur, donde las vacaciones son en enero y febrero, tú tengas más horas disponibles para hacer cosas que son importantes pero no urgentes, que compararlo con meses intensos en el hemisferio sur como son marzo o abril. Por lo tanto, dentro de un mismo año, tú también puedes organizar tus actividades estratégicamente. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, ¿cuándo voy a viajar? ¿Voy a viajar en enero y en febrero? Pero en enero y febrero justo son los meses donde yo puedo ser más productivo en esas cosas de alto impacto. ¿Sabéis que tal vez voy a ver si soy capaz de viajar, no sé, en mayo? ¿Pero por qué en mayo? Porque en mayo no está tan alto ni tan bajo, pero justo, No se viene justo, un mes justo, fuerte. no un mes fuerte. Porque uno podría ser productivo en febrero y aparte prepararte para la antesala de lo que va a ser marzo. Exacto. Entonces, es súper bonito cómo tú puedes hacer una planificación macro, tanto a nivel anual, como a nivel de como grupos de 5 años de tu vida. Por ejemplo, a mí me encanta conversar a las personas que me preguntan, oye, tengo 25 años, tengo plata, me voy de vacaciones al sudeste asiático, por ejemplo, que está de moda recientemente, me voy de vacaciones a recorrer Latinoamérica, me voy. Y uno dice, mira, financieramente hablando, lo mejor para hacer cuando eres joven es tomar ese dinero, invertirlo y dejarlo invirtiendo 30 años. Pero hay una cosa que a uno se le olvida, que es que lamentablemente el viajar con tus amigos a los 25 años es una actividad que no se va a repetir a los 60. Entonces, es divertido, pero también tú tienes que empezar a planificar en grupos de por lo menos 5, 10 años. De los 25 a los 30 voy a hacer tal cosa, de los 35 a los 40 voy a hacer tal otra. Y también eso va un poco asociado con la productividad. A ver, mis años más productivos, y en la mayoría de las personas es más o menos así, ronda entre los 25 y los 60, 55. 25, 55. Esos 30 años son más o menos la cúspide. Claro. Y es como una especie de pirámide. La gente empieza a subir hasta los 40, 45 y a los 45 empieza a bajar lentamente hasta los 60, 65. Entonces, ok, ¿cuándo vas a tener más energía? ¿Cuándo vas a tener más tiempo? ¿Cuándo vas a tener más atención? Chuta, ¿cómo lo hago? Entonces, también la productividad también tiene que ver con pensar estas cosas un poquitito más a largo plazo. Yo, por ejemplo, pienso en ti y tu hijo. ¿Cuándo voy a tener más tiempo con mi hijo a lo largo de estos 30 años que vienen? Probablemente ahora. Ahora, cuando es joven todavía. A medida que vaya creciendo, cada vez va a tener menos tiempo contigo y cuando ya sea adulto, literalmente lo vas a ver con suerte una vez a la semana en un domingo. Entonces, es interesante, pero la productividad no solo, como te decía, tiene que ver con generar más dinero, sino también tiene que ver con generar más para esas cosas que a ti te importan. Y dijiste algunos tips concretos, pero me gustaría que los recapitulemos. A ver si podemos, si alguien está viendo este capítulo y dice, oye, ¿cuáles son los tips de educación no financiera, de productividad financiera? No, los tips de productividad para alguien que está pensando embarcarse en este camino porque se siente justamente... O bueno, ¿cómo también identificar si necesito ser más productivo? Quizá alguien dice, oye, pero si yo ya soy seco en mi pega. Entonces, yo me imagino que uno se empieza a cuestionar, pero te cansás, estás y no sé qué. O sea, deben haber señales de que podría optimizar mi vida y cuáles son los tips para hacerlo mejor. Yo te diría que todas las personas tenemos o nos beneficiaríamos de ser más productivos en general. Siempre entendiendo que nunca eres capaz de hacer todo lo que quisieras. Pero yo parto de la base que poca gente lo concientiza. Que ahí ya, si no lo he concientizado, probablemente no estás siendo lo más productivo que podría ser. La pregunta que yo siempre me hago es,
si tuvieras 1 o 2 horas libres adicionales al día, ¿qué harías? Si te gustaría tener 1 o 2 horas adicionales para hacer otras Mi cosas o respuesta más es de lo que sí, estás me haciendo, gustaría tenerlo. De hecho, mi familia me lo pide. te es útil ser productivo. Esa es la señal. ¿Qué haría yo con 1 o 2 horas más? Y después, yendo como a los tips como concretos, así tips de productividad, así como múltiples, uno de los primeros tips que estamos como conversando hoy día en este podcast es: sé inteligente en cómo miras tu día. Hay personas que son más productivas en la mañana, hay gente que es más productiva al mediodía, hay gente que es más productiva en la noche. Dependiendo de ese diagnóstico sobre ti mismo, el tip concreto es: intenta poner las tareas con mayor concentración en tu hora más productiva. Yo, Santiago, el ejemplo típico que te daba hace un rato es: yo soy productivo en las mañanas. Por lo tanto, intento evitar las reuniones en las mañanas e intento darle trabajo profundo en la mañana. Segundo tip concreto: mira tu semana como un todo, en el sentido de que a lo largo de la semana también hay altos y bajos de energía. Aunque la gente, es divertido lo que voy a decir, pero la gente no lo sabe, pero muchas veces tu máxima energía está lunes, martes, pero los miércoles suelen ser energéticamente bajos porque ya vienes de 2 días fuertes. Y es curioso, pero eso puede significar que te conviene poner las reuniones más interesantes o más fuertes lunes y martes, y tal vez saltar al jueves. Entonces, pasan ciertas cosas que tú puedes tomarlas como tips concretos. Sí, el jueves aparte es como típico que es un día que como que está ahí como te vuelve un segundo aire porque sabes que estás cerca de terminar la semana y eso para muchas personas es como el listo. Hagan el diagnóstico. ¿Cómo se sienten los miércoles de la tarde? Hoy día, esta semana que nos están escuchando, pongan la atención al miércoles de la tarde. ¿Son productivos los miércoles de la tarde? Y eso está un poco dado por la forma en que están diseñados los fines de semana. Los fines de semana en el occidente están diseñados como sábado y domingo. ¿Y eso qué significa? Que tu curva energética se mueve. Si tú vienes de una semana completa de trabajo, el día viernes normalmente estás en el punto ya más cansado, Debería ser. teóricamente. Pero el sábado no muchas veces estás completamente descansado, estás como enchufándote al fin de semana. Y el domingo tienes por fin tu, como digamos, descanso profundo. Por lo tanto, el lunes lanzas con máxima energía y normalmente la gente como que da más de sí los lunes. Los lunes son normalmente días súper intensos. Y es divertido porque el otro día lo conversaba con mi polola, que es médico, y me decía: los lunes es un día famoso porque en los hospitales se llena gente. Y son los más intensos para los médicos. ¿Y por qué? Porque la gente hace todo lo que no hizo el fin de semana, ir al médico, bueno, van el lunes. Pero es interesante porque si el lunes es fuerte, tú vienes de descanso alto a energía alta. Martes, energía alta, pero ya se está empezando a gastar porque la energía no es una línea recta. No. Entonces se pega un bajón más o menos los miércoles, la gente baja la intensidad el miércoles y el jueves viene el aire psicológico. Ya mañana es viernes. Ya último esfuerzo. Y los viernes normalmente son poco productivos. Tanto es así que muchas empresas han reconocido la idea de que los viernes de la tarde no trabajan. Que es mejor salir a mediodía. De Sí. hecho, es interesante. A mí me gusta esa propuesta porque, como dices tú, a veces los sábados uno igual ya está cansado del día anterior y qué sé yo. En vez de, si uno saliera a mediodía el jueves, como que tiene, o sea, el viernes que diga, uno tiene como el viernes como para recargar pilas para que el fin de semana esté completo dedicado a las actividades que uno quiera personales. También otro tip concreto de la productividad es lo que se llama el principio de Pareto. Tus esfuerzos no tienen resultados lineales. ¿Qué quiero decir con eso? Hay algunas actividades que tú haces que tienen un impacto mucho más grande que otras. Por ejemplo, en la pega, muchas veces te pasa que tienes, no sé, 10 clientes, pero hay un cliente que es el que te da la mayor parte de los ingresos, el que te compra más, el que te genera más valor. Hay veces que no le tienes que dar el mismo esfuerzo a los 10 clientes, dale el mayor esfuerzo a ese cliente que más te da. O al revés, en la vida, por ejemplo, a mí me pasa el trabajo que tengo 10 clientes y hay uno que es el que más problemas da, y más dolores de cabeza, y más llama. Y hay veces que, aunque suene contraintuitivo, algunas empresas lo están haciendo, cortas a ese que te da más problemas y te quedas con los 9 que te generan menos problemas, y eso te da aún más tiempo para generar más valor. Y te deja encontrar un décimo que no sea tan problemático. Entonces, también otra cosa que es importante para ti es identificar cuáles son esas tareas que tienen impactos desproporcionados en tu vida. En tu caso, por ejemplo, como influencer, probablemente hay algunos tipos de contenido que tienen una llegada mucho más allá que otros tipos de contenido. Y eso te dice: mira, tal vez tienes que dedicarle la mayor cantidad de tu tiempo o esfuerzo a ese tipo de contenido. Y este otro que te da poquito o no funciona mucho, derechamente cortarlo o no usarlo. Las redes sociales son súper dinámicas, van cambiando y los esfuerzos se van moviendo.
pero el ejercicio de identificar cuál es ese 80-20, cuál es ese 20% que es el que más valor te da, genera un impacto en tu productividad brutal. Y pasa lo mismo en tu como día a día, en tu semana, etcétera. Por ejemplo, con la familia. Yo me he dado cuenta que para mí una de las actividades que más impacto tiene es llegar a comer y comer juntos en la noche, como familia. Entonces, para mí, saltarme esa comida tiene un impacto brutal versus, por ejemplo, no sé, no estar asistiendo a algo en el desayuno o o no llamar tantas veces durante el día, no lo sé. Pero, por ejemplo, yo identifiqué que esa actividad para mí es muy valiosa y para mí, por lo tanto, está muy bloqueada. No la salto, no la reemplazo por nada. Entonces, en la vida pasa mucho también eso, o en el gimnasio. Eso anotado. No invitabas a comer a Santiago. No invitar a comer a Santiago. O invitarme con la familia. O invitar con la señora. En el deporte pasa lo mismo. No sé si te ha pasado alguna vez, pero hay veces que tú te das cuenta que tal vez hacer media hora intensa tiene un impacto mucho más grande para tu salud que ir 1 hora y media al gimnasio. Y por lo tanto, tal vez ni siquiera es necesario que vayas 1 hora y media al gimnasio todos los días. Parte por hacer media hora. Y esa media hora va a tener un impacto tan desproporcionado en una persona que no hacía ejercicio que vas a estar mucho más saludable. Entonces, el principio de Pareto o el principio del 80-20 es algo que se aplica a la productividad, muchas cosas en la vida, sí. Pero a la vida en general. Entonces, si te fijáis, la productividad tiene mucho de finanzas personales, tiene mucho de crecimiento, creación de valor, y es porque es como una especie de superpoder transversal que te va como, entre comillas, pegando a todo lo que le haces. Entonces, es muy bonito conversar de este tema. Yo lo encuentro genial, en verdad, súper interesante. Típico que uno escucha la productividad, es importante ser productivo. En los países desarrollados, que uno dice también, son mucho más productivos en el trabajo y por eso pueden trabajar menos y qué sé yo. Pero creo que es verdad que pocas veces uno se sienta a racionalizarlo y qué implique, qué hago en el fondo. Es que eso es súper importante, es que ¿qué hago para ser más productivo? O sea, al final esa es la cuestión, porque yo creo que todo el mundo por dentro debe saber que ser más productivo suena mejor. Es como decir, oye, estar sano es importante, sí, obvio. Todos que sabemos que estar sano es más importante, hacer deporte es más importante, pero ¿cómo comienzo? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son para ir también terminando este capítulo, qué libros, qué lugares, dónde las personas como que pueden partir orientándose con el tema de la productividad, si están muy perdidos, no sé, por la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, ¿sirve para eso o eso es más la historia simpática que logró él? Mira, yo te diría que hay varios lugares. En primer lugar, estoy como bien contento porque estamos haciendo un proyecto con la productora donde vamos a lanzar un curso como con los principios de la productividad. Una clase cortita, 1 hora, con literalmente un resumen de como 15 libros de productividad en 1 hora, lo cual es bastante agradable, donde vamos a explicar un poco cuáles son los principios, la herramienta y como los fundamentos de ser más productivo, destilado en 1 hora cortita. Así que si es que nos están escuchando y ya han llegado a esta parte del podcast, más que bienvenidos de que vamos a dejar ahí un link, pueden ver mis redes sociales para encontrar eso. Y si es que prefieren otra modalidad, por ejemplo, prefieren escuchar libros o leer libros, hay varias como joyitas, pero yo te diría que hay un libro que se llama El Proyecto de la Productividad o el Productivity Project, de un autor que se llama Chris Bailey. El Proyecto de la Productividad. Proyecto de la Productividad, que es muy interesante, que es la historia de una persona que se dedicó 1 año a probar distintas técnicas de productividad y va dando ciertas conclusiones al respecto. En el curso que estamos haciendo sacamos las mejores partes de ese libro y lo pusimos, pero más allá de eso es un libro como bien introductorio, bien sencillo y bien conocido. Y hay algunos como famosillos del mundo de la productividad. Tal como en el mundo de las finanzas personales está Kiyosaki, ¿sí? En el mundo de la productividad está este autor que se llama Cal Newport, o otro autor que se llama Tim Ferriss, como tú decías, que son 2 autores que en los años como 2005, 2006 se hicieron como súper famosos, porque en esa época no estaban de moda las redes sociales, Facebook no existía, y estaban de moda los blogs. Y en esa época los blogs más famosos de productividad eran los de estos autores. Entonces, es súper entretenido porque ellos tienen 2 libros, uno que es este mismo que está acá, que se llama Deep Work o Trabajo Profundo, y La Semana Laboral de 4 Horas de Tim Ferriss, que también son 2 libros que hablan de productividad. Hay que ajustarlos a nuestros tiempos. Obvio. Hay que traerlos a nosotros. Se siente, cuando yo estoy leyendo este libro, dice la nueva novedad, Facebook. Siento que... eso pasó hace como 15 años atrás, pero bueno, ya Facebook ya casi prácticamente ya no existe lo que es hoy. Pero los principios más o menos están ahí. por Discord.
Y lo peor de todo es que cuando escuchen este episodio, en 10 años más, nos van a decir, ¿qué es Discord? ¿Y qué es Facebook? ¿Qué es eso? Pero bueno. Así que... Esas empresas que quebraron, esas empresas que les fue tan mal. Que quemaron el mundo y crearon un bot. Ahora que vivimos en Marte, gracias a Elon. A Elon. Bueno, y con eso un poco como que contarte que la productividad es algo que es como una especie de... Tal como las finanzas personales, es un conocimiento en desarrollo. Tiene un montón de cosas que se van probando, y a mí lo que me gusta harto de la productividad, que a veces contrasta un poco con las finanzas personales, es que tiene que ver un poco más con psicología. Y la gracia de eso tiene que ver con que, no diciendo que las finanzas personales no tienen psicología, pero la productividad tiene aún más. No. Y eso es entretenido porque hay muchos estudios del tipo neuronal, muchos estudios de tipo como de psicólogos interesantes que están haciendo estudios nuevos, metaestudios. Entonces, siempre sale algo nuevo. Y eso es entretenido porque las herramientas que usamos para ser productivos también van cambiando. El calendario físico, tacharlo, ya no es físico para la mayoría de las personas. Para la mayoría de las personas es un celular. Y en un tiempo más puede que ya no sea el celular. Entonces, un poco en base a eso, van a ir cambiando las técnicas de productividad y hay que estar siempre como buscando estas cosas. Perfecto. Oye, buenísimo, Santiago. Muchas gracias por esta clase de empezar a introducirnos en el mundo de la productividad. Si les gustó este capítulo y quieren saber más de estos temas, les interesa la productividad, si quieren que dejemos los nombres abajo, díganos en los comentarios. No, si los vamos a dejar. Dejamos los comentarios abajo, no se preocupen. No, pero cuéntanos un poquito qué les gustaría abordar, qué temáticas son. Como siempre, recuerden que vamos abordando lo que son inversiones como tal, que eso es súper importante, ya hemos abordado varias, pero también todo lo que son temas de mentalidad y ahora productividad que se puedan relacionar a cómo ser un mejor inversionista, una mejor persona, ahorrar mejor. Siempre yo trato de ligarlo en el mundo financiero, obviamente, porque creo que es uno de los grandes pilares de la vida en conjunto con muchos otros, pero acá estamos para aprender con peras y finanzas. Entonces, con eso los dejo y muchas gracias, Santiago, por venir nuevamente a este capítulo, a este podcast. Gracias, Francisco. Nos vemos en el siguiente episodio.